El sol valenciano brillaba con fuerza a través de las ventanas de la casa de Dolores, iluminando el salón donde yo, Carmen, estaba sentada, intentando ignorar la mirada de desaprobación de mi suegra. Habían pasado 5 años desde que me casé con Javier, su hijo, y nos mudamos a su casa. 5 largos años de tensión constante y críticas veladas. Carmen, cariño, la voz de Dolores cortó el silencio como un cuchillo afilado. ¿No crees que ya va siendo hora de que aprendas a hacer un café decente? Javier se merece algo mejor que esa agua sucia que preparas todas las mañanas. Respiré hondo y conté mentalmente hasta 10 antes de responder. Dolores, hago el café exactamente como le gusta a Javier. Nunca se ha quejado. Por supuesto, respondió ella con una sonrisa falsa, es demasiado educado para quejarse. Pero le conozco desde que nació, sé lo que le gusta. Esta era una más de las innumerables críticas diarias que tenía que soportar. Desde el día en que entré en aquella casa como esposa de Javier, Dolores parecía haber hecho de mi vida su misión personal. Nada de lo que hacía era suficientemente bueno, nada era agradable. Javier entró en la habitación en ese momento, con aspecto cansado tras un largo día de trabajo. Me miró a mí y a su madre, percibiendo la tensión en el ambiente. ¿Va todo bien por aquí?, preguntó vacilante. Por supuesto, hijo mío, respondió Dolores con dulzura, su voz cambió por completo. Estábamos hablando mientras tomábamos café. ¿No crees que el café de Carmen podría mejorar un poco? Javier me miró, sus ojos se disculpaban en silencio. Mamá, me gusta el café de Carmen. Siempre me ha gustado. ¿Lo ves, Dolores?, dije, intentando mantener la calma. Javier aprecia lo que hago. Dolores resopló, levantándose de la silla. Los jóvenes no sabéis nada. En mis tiempos, una esposa sabía cuidar bien a su marido. Cuando salió de la habitación, sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas de frustración. Javier se acercó y me puso una mano en el hombro. No le hagas caso, Carmen. Ya sabes cómo es mi madre. Sí, lo sé, respondí, secándome una lágrima obstinada. Pero a veces es difícil de soportar, Javier. Me critica todo el tiempo, nada de lo que hago es suficientemente bueno para ella. Javier suspiró, tomando asiento a mi lado en el sofá. Lo sé, mi amor. Hablaré con ella, te lo prometo. Las cosas mejorarán. Pero sabía que esta promesa era vacía. Javier había intentado hablar con su madre innumerables veces a lo largo de los años, en vano. Dolores siempre encontraba la manera de hacerme quedar como la mala, la nuera desagradecida que no apreciaba su generosidad al dejarnos vivir en su casa. Por la noche, tumbada en la cama junto a Javier, no podía dormir. Mi mente repetía todos los momentos de tensión, todas las veces que Dolores me había hecho sentir inadecuada y no deseada. Recordé el día de nuestra boda, cuando mencionó en su discurso que esperaba que yo aprendiera a ser una esposa digna de su precioso hijo. Me di la vuelta en la cama, mirando la cara dormida de Javier. Le amaba profundamente, pero empezaba a preguntarme si nuestro amor era lo bastante fuerte como para superar la presencia constante y asfixiante de Dolores en nuestras vidas. A la mañana siguiente, cuando bajé a preparar el desayuno, encontré a Dolores ya en la cocina. Me miró de arriba abajo, frunciendo el ceño como si hubiera olido algo desagradable. Buenos días, Dolores, le dije, intentando mantener un tono cordial. Fue su única respuesta, antes de volverse hacia el fregadero. Empecé a preparar el café, sintiendo la mirada crítica de Dolores a mi espalda. Cada uno de mis movimientos parecía ser analizado y juzgado. Sabes, Carmen, empezó, con un tono falsamente dulce. Cuando Javier era pequeño, siempre soñé con la nuera perfecta para él. Alguien que supiera cocinar, mantener la casa impecable, alguien realmente especial. Cerré los ojos un momento, respirando hondo para mantener la compostura. Y yo no soy esa persona, ¿verdad, Dolores? Ella se rió, un sonido sin humor. Vamos, cariño, eso lo has dicho tú, no yo. Pero ya que has sacado el tema, creo que podrías esforzarte un poco más, ¿no? Después de todo, llevas 5 años viviendo en mi casa. Lo menos que puedo hacer es mostrarte algo de gratitud. En ese momento, algo dentro de mí se rompió.
5 años de frustración, dolor y rabia reprimida amenazaban con desbordarse. Pero antes de que pudiera decir algo de lo que probablemente me arrepentiría más tarde, Javier entró en la cocina. «Buenos días, queridos», dijo, claramente tratando de aliviar la tensión que podía sentir en el aire. «¿Qué tenemos hoy para desayunar?». Dolores cambió inmediatamente de expresión, sonriendo dulcemente a su hijo. «Oh, cariño, Carmen estaba preparando algo». «¿Verdad, Carmen?». Tragué saliva, forzando una sonrisa. «Sí, Javier. El café está casi listo». Mientras servía el café, no pude evitar preguntarme cuánto tiempo más podría soportar esta situación. El amor que sentía por Javier era fuerte, pero la presencia constante de Dolores estaba erosionando poco a poco no solo mi autoestima, sino también mi matrimonio. Miré a Javier, que sonreía mientras hablaba con su madre, aparentemente ajeno a la tensión que flotaba en el ambiente. En ese momento me di cuenta de que algo tenía que cambiar. No podía seguir viviendo así, pero tampoco sabía cómo cambiar nuestra situación sin provocar una ruptura irreparable en nuestra familia. El día que Javier y yo decidimos divorciarnos fue uno de los más duros de mi vida. Tras años de conflictos y desacuerdos, habíamos llegado a la conclusión de que nuestro matrimonio no tenía arreglo. La tensión constante en casa, agravada por la opresiva presencia de Dolores, había desgastado nuestro amor hasta que solo quedaba una sombra de lo que una vez fue. Un domingo por la tarde, reunimos a la familia en el salón para dar la noticia. El aire estaba cargado de expectación. Javier, sentado a mi lado en el sofá, me cogió la mano, su tacto transmitía una mezcla de tristeza y resignación. «Familia», empezó Javier, con voz temblorosa, «Carmen y yo tenemos algo importante que decir». Dolores, sentada en su sillón favorito, arqueó una ceja, con los ojos entrecerrados por la sospecha. «¿Qué pasa, hijo mío? Pareces preocupado». Respiré hondo, armándome de valor para las palabras que vendrían a continuación. «Dolores, todos vosotros», dije, mirando a las caras que nos rodeaban, «Javier y yo hemos decidido divorciarnos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Por un momento, pareció que el tiempo se había detenido. Entonces, para mi sorpresa, Dolores empezó a aplaudir. «Por fin», exclamó, con una amplia sonrisa dibujándose en su rostro. «Vamos a librarnos de ti». Sus palabras me golpearon como una bofetada. Miré a Javier, esperando ver en él la misma sorpresa e indignación que yo sentía, pero se limitó a bajar la cabeza, evitando mi mirada. «Mamá», murmuró, «por favor, no hagas esto». Pero Dolores no pareció oírle. Se levantó, todavía aplaudiendo, con el rostro radiante de alegría. «Oh, es un día maravilloso. Por fin mi Javier se librará de esta. ¿Esto qué, Dolores?», desafié, con la voz temblorosa por la rabia y el dolor. «Venga, dime lo que piensas realmente de mí. No te contengas ahora». Me miró despectivamente. «Sabes muy bien lo que pienso, Carmen. Nunca fuiste lo suficientemente buena para mi hijo. Nunca fuiste la esposa que él merecía». Las lágrimas que había estado intentando contener empezaron a caer. «Y te empeñabas en recordármelo todos los días, ¿verdad, Dolores?». «Alguien tenía que abrirle los ojos a mi hijo», replicó ella, con el tono lleno de veneno. «Menos mal que por fin ha visto la verdad». Javier por fin pareció despertar de su estupor. «Mamá, basta. Esto no tiene nada que ver contigo. Fue nuestra decisión, mía y de Carmen». Pero Dolores no estaba dispuesta a dejar morir el asunto. «Oh, querida, no tienes que defenderla ahora. Está bien, eres libre». No pude aguantar más y me levanté bruscamente. «Yo, necesito un poco de aire», murmuré, saliendo corriendo de la habitación. Me refugié en el jardín trasero, el mismo jardín donde Javier y yo habíamos compartido tantos momentos felices al principio de nuestro matrimonio. Ahora parecía un monumento a todo lo que habíamos perdido. Unos minutos después, oí pasos que se acercaban. Era Javier. «Carmen», dijo suavemente, «siento lo que ha pasado ahí dentro». La reacción de mi madre fue imperdonable. Me sequé las lágrimas y me volví hacia él. «Imperdonable, sí»,
¿Pero sorprendente? La verdad es que no. Nunca ocultó lo que pensaba de mí, Javier. Suspiró profundamente. Lo sé. Debería haber hecho más para protegerte de ella. Para proteger nuestro matrimonio. Nos quedamos en silencio un momento, con el peso de años de dolor no expresado colgando entre nosotros. ¿Qué pasa ahora?, pregunté por fin. Ahora, respondió Javier, con la voz cargada de tristeza, hemos empezado el proceso de separación. Mañana voy a ver a un abogado. Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y dolor. El fin de nuestro matrimonio era ya una realidad, no solo una idea abstracta. Mientras caminábamos de vuelta al interior, no pude evitar pensar en cómo las cosas habían llegado a este punto. El amor que una vez compartimos se había ido erosionando poco a poco, no solo por las constantes críticas de Dolores, sino también por nuestra incapacidad para afrontarlo juntos. La habitación estaba vacía cuando volvimos. Probablemente Dolores se había retirado a saborear su victoria en privado. En el ambiente se respiraba una tristeza palpable, el final de una era. Esa noche, tumbado solo en la cama que solía compartir con Javier, reflexioné sobre los últimos 5 años. A pesar del dolor del momento, sentí una extraña sensación de liberación. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, era mío para moldearlo. Los días siguientes al anuncio de nuestro divorcio fueron un torbellino de emociones y actividad. Javier y yo empezamos a organizar nuestras vidas, a repartirnos los bienes y a hacer planes para el futuro. Yo estaba decidido a irme de casa de Dolores lo antes posible, buscando un piso de alquiler en Valencia. Una tarde, mientras recogía mis cosas en el dormitorio, Dolores apareció en la puerta. Su rostro se contorsionó en una expresión que mezclaba el triunfo y el desdén. «Así que te vas de verdad», dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación satisfecha. Respiré hondo, intentando mantener la calma. «Sí, Dolores. Me iré de aquí dentro de unos días». Entró en la habitación, sus ojos recorriendo las cajas esparcidas por el suelo. «Sabes, Carmen, hay algo que tenemos que discutir antes de que te vayas». Sentí que se me hacía un nudo en el estómago. Conocía bien ese tono de voz, era el preludio de otra de sus críticas o exigencias. «¿Qué sería eso, Dolores?», pregunté, tratando de mantener la voz neutra. Se acercó y clavó sus ojos en los míos. «Llevas 5 años viviendo en esta casa, Carmen. 5 años comiendo nuestra comida, usando nuestra electricidad, nuestra agua. ¿Te parece justo irte así como así?». Me quedé estupefacta, casi sin creer lo que estaba oyendo. Estaba estupefacta, casi sin creer lo que estaba oyendo. «¿De qué estás hablando, Dolores?». Su voz subió de volumen, su ira apenas contenida. «Digo que deberías pagar por el tiempo que pasaste aquí. Paga por los 5 años que pasaste en mi casa». La exigencia de Dolores me pilló completamente desprevenida. Sentí una mezcla de sorpresa, dolor y rabia creciendo en mi interior. «Estás de broma, ¿verdad?», respondí, con la voz temblorosa. «Después de todo el trabajo que he hecho en esta casa, todas las veces que he cocinado, limpiado, cuidado de todo mientras tú y Javier trabajabais, ¿tienes la osadía de pedirme dinero?». Dolores se rió, un sonido frío y sin humor. «¿Trabajo? ¿Llamas trabajo a tu patético intento de ser ama de casa? Por favor, Carmen, no me hagas reír». Justo en ese momento, Javier entró en la habitación, atraído por los gritos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, mirando de mí a su madre. «Tu madre», le dije, con la voz temblorosa por la ira, «me exige que pague por el tiempo que he vivido aquí». 5 años de alquiler, por lo visto. Javier miró a Dolores con incredulidad. «Mamá, no puedes hablar en serio». «Por supuesto que hablo en serio». Dolores gritó. «Ha vivido aquí gratis durante años, es justo que yo pague algo a cambio». Sentí que las lágrimas empezaban a caer, no de tristeza, sino de pura frustración y rabia. «No me lo puedo creer. Después de todo lo que he pasado en esta casa, todas las críticas, todos los insultos velados, ¿ahora esto?». Javier intentó intervenir. «Mamá, por favor, esto es ridículo. Carmen no le debe nada a nadie.
Pero Dolores no estaba dispuesta a ceder. Se volvió hacia mí, con la cara roja de ira. Eres una ingrata, Carmen. Siempre lo has sido. ¿Crees que puedes irte de aquí como si nada hubiera pasado? Como si no le debieras nada a esta familia. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. Años de frustración reprimida, de dolor silenciado, por fin se desbordaron. Miré directamente a Dolores a los ojos, sintiendo una fuerza que no sabía que poseía. ¿Quieres que hablemos del deber, Dolores?, dije, con una voz sorprendentemente calmada. Muy bien, hablemos del deber. Javier me miró, confuso. Carmen, ¿qué quieres decir? Respiré hondo, sabiendo que lo que estaba a punto de revelar lo cambiaría todo. Hay algo que ambos necesitan saber. Algo que he mantenido en secreto todos estos años. El silencio que siguió a mi declaración estaba cargado de expectación. Dolores y Javier me miraban con una mezcla de confusión y aprensión. Respiré hondo, armándome de valor para revelar el secreto que había guardado durante tanto tiempo. Todos estos años, empecé, con la voz ligeramente temblorosa, he sido la responsable de pagar en secreto todas las facturas de esta casa. Los ojos de Dolores se abrieron de par en par, asombrada, mientras Javier parecía completamente estupefacto. ¿De qué estás hablando, Carmen?, preguntó Javier, con la voz apenas por encima de un susurro. Continué, sintiendo un extraño alivio al compartir por fin la verdad. La hipoteca, los servicios, incluso las reformas. Todo se pagó con la herencia que recibí de mis padres. Dolores, que momentos antes se había puesto roja de ira, estaba ahora tan pálida como un fantasma. Eso no puede ser verdad, balbuceó. Es verdad, Dolores, le dije, mirándola directamente a los ojos. Tengo todos los recibos, todas las transacciones. Puedo demostrar cada céntimo que he invertido en esta casa. Javier se sentó en el borde de la cama, parecía completamente desorientado. Pero, ¿por qué, Carmen? ¿Por qué lo hiciste? ¿Y por qué nunca nos lo contaste? Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuve. Al principio, porque quería contribuir, formar parte de la familia. Pensé que si ayudaba, si hacía más de lo que se esperaba, quizá. Mi voz vaciló por un momento. Quizá por fin me aceptarían, me apreciarían. Dolores aún parecía incapaz de hablar, su rostro era una máscara de conmoción e incredulidad. Y entonces, continué, después de tanto tiempo escuchando críticas, siendo menospreciada y tratada como una carga. Creo que guardé el secreto por orgullo. Era lo único que me hacía sentir que tenía algún valor en esta casa. Javier se levantó, acercándose a mí con una expresión de profunda tristeza y pesar. Carmen, yo, no sé qué decir. No tenía ni idea. Claro que no la tenías, respondí, sintiendo una mezcla de amor y dolor al mirarle. Siempre estabas tan ocupada intentando complacer a tu madre, intentando mantener la paz, que ni siquiera te dabas cuenta de lo que pasaba delante de tus narices. Dolores pareció recuperar por fin la voz. Pero ¿cómo? Siempre pagamos las facturas. Vi a Javier haciendo los pagos él mismo. No pude evitar sonreír amargamente. Sí, Dolores, tú pagabas las facturas. Con dinero que yo depositaba en secreto en la cuenta conjunta cada mes. Pensé que con el tiempo alguien se daría cuenta, haría preguntas. Pero nadie se preguntaba de dónde venía el dinero extra. El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier parecía esforzarse por procesar todo lo que había oído, mientras Dolores permanecía en estado de shock. Así que, dije rompiendo el silencio, cuando hablas de lo que le debo a esta familia, Dolores, quizá deberíamos reconsiderar quién le debe qué a quién. Dolores abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Por primera vez desde que la conocí, parecía realmente muda. Javier se acercó, intentando cogerme la mano. Carmen, yo, lo siento mucho. Ni siquiera sé por dónde empezar a disculparme. Aparté suavemente la mano. No es momento de excusas, Javier. Es tiempo de verdades.
Y la verdad es que he invertido más que dinero en esta familia. He invertido mi corazón, mi alma, mis sueños. Y al final, todo lo que obtuve a cambio fueron críticas y desprecio. Miré la habitación, las cajas a medio empaquetar, las caras de sorpresa de Javier y Dolores. En ese momento, sentí que me invadía una oleada de determinación. Estoy cansada, dije por fin. Cansada de esconderme, de disminuirme, de fingir ser menos de lo que soy. Esta casa, este matrimonio, me han asfixiado durante demasiado tiempo. Con estas palabras, cogí mi bolso y me dirigí a la puerta. Antes de salir, me volví una última vez: no te preocupes por las facturas de este mes. Ya están pagadas. Considéralo mi regalo de despedida. Y así abandoné la sala, dejando atrás a una familia conmocionada y un capítulo cerrado de mi vida. Tras mi revelación, el ambiente en la habitación se volvió denso, casi palpable. Dolores, que momentos antes me exigía el pago por los años que había vivido en su casa, estaba ahora pálida y sin habla. Sus ojos, normalmente llenos de desprecio cuando se dirigían a mí, reflejaban ahora una mezcla de conmoción e incredulidad. Javier, por su parte, parecía haber sido alcanzado por un rayo. Alternaba la mirada entre su madre y yo, abriendo y cerrando la boca como si quisiera hablar pero no encontrara las palabras adecuadas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se movió, como si el tiempo se hubiera congelado en aquel instante de revelación. Finalmente, fue Dolores quien rompió el silencio. Su voz, normalmente fuerte y autoritaria, salió como un susurro tembloroso. Eso no puede ser verdad. Estás mintiendo, Carmen. Tienes que estar mintiendo. Negué lentamente con la cabeza. No, Dolores. No estoy mintiendo. Tengo todos los recibos, todas las transferencias. Puedo demostrar cada céntimo que he invertido en esta casa a lo largo de los años. Javier dio un paso adelante, su cara era una máscara de confusión y arrepentimiento. Carmen, ¿por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué lo mantuviste en secreto durante tanto tiempo? Sentí una punzada de dolor al ver la expresión de su cara. A pesar de todo, seguía queriéndole, y verle así me dolía. Al principio, Javier, quería ayudar. Quería sentirme parte de esta familia. Entonces, bueno, después de ser criticado y menospreciado durante tanto tiempo, creo que se convirtió en una forma de protección. Era lo único que me hacía sentir que tenía algún valor aquí. Dolores, que parecía haber recuperado parte de su compostura, dio un paso hacia mí. Su rostro se contorsionó en una expresión que nunca antes había visto, una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. Carmen, yo no sé qué decir. Todos estos años me trataste como si fuera una carga, Dolores, añadí, sintiendo cómo me inundaban años de dolor reprimido. Me criticabas, me humillabas, me hacías sentir que nunca era lo bastante buena para tu hijo o para esta familia. Y todo este tiempo, yo mantenía en silencio este techo sobre nuestras cabezas. Javier parecía estar luchando internamente. Se movió como si quisiera abrazarme, pero se detuvo, inseguro. Carmen, yo, lo siento. Debería haberme dado cuenta, debería haber hecho algo. Sacudí la cabeza, sintiendo una mezcla de amor y decepción mientras le miraba. Sí, Javier, deberías haberlo hecho. Pero estabas tan preocupado por complacer a tu madre, por mantener la paz, que no viste lo que estaba pasando delante de ti. Volvió a hacerse el silencio. Dolores se había sentado, parecía de repente muy vieja y cansada. Javier permanecía de pie, con la mirada perdida y confusa. Miré alrededor de la sala, a las caras que me resultaban tan familiares y a la vez tan extrañas en aquel momento. Me invadió una oleada de cansancio, pero también una sensación de liberación. El secreto que había guardado durante tanto tiempo por fin había salido a la luz. Creo que necesito un tiempo a solas, dije finalmente, rompiendo el silencio. Terminaré de empaquetar mis cosas y me iré hoy más tarde. Javier dio un paso hacia mí. Carmen, por favor, no te vayas así. Podemos hablarlo, podemos. Levanté la mano, interrumpiéndole. No, Javier.
No hay nada más que hablar ahora. Necesito espacio, necesito pensar. Y vosotros dos, miré de Javier a Dolores, necesitáis procesar todo esto. Con esas palabras, me di la vuelta y salí de la habitación, dejando atrás un silencio lleno de arrepentimientos y revelaciones tardías. Mientras subía a terminar de hacer las maletas, no podía evitar pensar en cómo esta revelación lo cambiaría todo. El futuro era incierto, pero por primera vez en años, sentí que tomaba las riendas de mi propia vida. Esa misma tarde, salí de casa de Dolores con 2 grandes maletas y el corazón encogido. El sol valenciano brillaba con fuerza, contrastando con la tormenta de emociones que sentía en mi interior. Mientras caminaba por la calle, miré atrás por última vez, viendo la casa que había sido mi hogar durante 5 años cada vez más pequeña en la distancia. Los días siguientes fueron un torbellino de actividades y emociones. Al principio me alojé en un pequeño hotel del centro de Valencia, decidida a reorganizar mi vida lo antes posible. Las noches eran las más duras. Tumbada sola en la cama del hotel, repasaba mentalmente los acontecimientos de los últimos días y me cuestionaba todas las decisiones que había tomado. Una semana después de salir de casa de Dolores, recibí una llamada de Javier. Su voz sonaba cansada y arrepentida. «Carmen», dijo, «¿podemos vernos? Tenemos que hablar». Dudé un momento antes de responder. «No sé si es buena idea, Javier. Todavía estoy procesando todo lo que ha pasado». «Por favor», insistió. «Hay tantas cosas que necesito decirte, explicarte». Tras unos segundos de silencio, acepté reunirme con él en una cafetería neutral del centro de la ciudad. Al día siguiente, sentados frente a frente, con tazas de café sin tocar entre nosotros, Javier empezó a hablar. «Carmen, lo siento mucho», dijo, con los ojos llenos de arrepentimiento. «Te fallé de tantas maneras. No me di cuenta de cuánto sufrías, de cuánto te sacrificabas por nosotros». Escuché en silencio, sintiendo una mezcla de amor y pena mientras miraba al que había sido mi marido durante 5 años. «Y mi madre», continuó Javier, está en estado de shock. Nunca la había visto tan conmocionada. Lo que has revelado lo ha cambiado todo para ella». Asentí lentamente. «¿Y para ti, Javier? ¿Qué ha cambiado para ti?». Suspiró profundamente. «Todo, Carmen. Me he dado cuenta de lo ciego que estaba, de lo mucho que dejé que la dinámica tóxica entre mi madre y tú continuara sin hacer nada. Debería haberte defendido, debería haber puesto un límite a sus críticas». Mientras Javier hablaba, sentí que una oleada de emociones me inundaba. Una parte de mí quería perdonarle, abrazarle y olvidar todo lo que había pasado. Pero otra parte, la parte que había sido silenciada y disminuida durante tanto tiempo, sabía que no podía volver atrás. «Javier», dijo finalmente, «agradezco tus palabras. Pero lo que pasó entre nosotros, lo que hizo tu madre, no son cosas que puedan arreglarse con una simple disculpa». Asintió, parecía derrotado. «Lo sé. Solo quería que supieras que lo siento de verdad. Y que, si hay alguna posibilidad». Le interrumpí suavemente. «Ahora no es el momento de hablar de oportunidades, Javier. Necesito tiempo. Necesito rehacer mi vida, encontrar quién soy fuera de esa casa, fuera de ese matrimonio». Nos despedimos con un abrazo vacilante, ambos conscientes de que un capítulo de nuestras vidas se había cerrado definitivamente. En las semanas siguientes, me lancé de cabeza a la tarea de rehacer mi vida. Alquilé un pequeño piso en Barcelona, decidida a empezar de cero en otra ciudad. Empecé a buscar trabajo, aprovechando mi formación en marketing que había quedado relegada a un segundo plano durante mi matrimonio. Poco a poco, empecé a redescubrir partes de mí misma que habían estado reprimidas en los últimos años. Volví a pintar, una afición que había abandonado poco después de casarme. Hice nuevos amigos, gente que me conocía como Carmen, no como la nuera de Dolores o la mujer de Javier. Cada día sentía que estaba más cerca de convertirme en la persona que siempre había querido ser. Las heridas del pasado seguían ahí, pero poco a poco empezaban a cicatrizar. Una tarde, mientras contemplaba la puesta de sol desde el balcón de mi nuevo piso, me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba realmente en paz. El futuro seguía siendo incierto,
pero ahora era mío y podía moldearlo como quisiera. Habían pasado meses desde que dejé atrás Valencia y mi vida anterior. El traslado a Barcelona había sido estimulante y me había aportado nuevas oportunidades y perspectivas. Por fin empezaba a sentirme a gusto en mi nueva vida. Un sábado soleado por la tarde, decidí hacer un viaje relámpago a Madrid para visitar una exposición de arte. Mientras caminaba por las bulliciosas calles de la capital española, mis pensamientos vagaban por los acontecimientos de los últimos meses. Estaba tan absorto en mis reflexiones que casi no me di cuenta cuando entré en un pequeño café para hacer un descanso. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Sentada en una mesa del rincón, con una taza de café en las manos, estaba Dolores. Nuestras miradas se cruzaron y, por un momento, el tiempo pareció congelarse. Dolores parecía haber envejecido años desde la última vez que la vi. Su rostro, antes siempre marcado por una expresión de desaprobación, mostraba ahora signos de cansancio y, sorprendentemente, de vulnerabilidad. Vacilante, se levantó y se acercó a mi mesa. «Carmen», dijo, con la voz ligeramente temblorosa, «qué casualidad encontrarte aquí». Asentí, todavía sorprendida por el inesperado encuentro. «Hola, Dolores. Yo, no esperaba verte». Hubo un momento de incómodo silencio antes de que Dolores volviera a hablar. «¿Le importa que me siente? Hay algo que me gustaría decir». Una parte de mí quería negarse, protegerse de más dolor. Pero otra parte, quizá la que había crecido y se había fortalecido en los últimos meses, sentía curiosidad. Le hice señas para que se sentara. Dolores respiró hondo antes de empezar. «Carmen, yo he cometido muchos errores. La forma en que te traté, las cosas que dije, no hay excusas suficientes en el mundo para compensar el daño que he causado». Permanecí en silencio, observando a la mujer que había sido la fuente de tanto dolor en mi vida durante tanto tiempo. «Después de que te fueras», continuó, «pasé mucho tiempo pensando sobre mis acciones, mis palabras. Me di cuenta de lo injusta que había sido, de cuánto había dejado que mi orgullo y mis prejuicios me cegaran. Sentí una mezcla de emociones, sorpresa, escepticismo, una punzada de esperanza que no quería admitir. «Sé que probablemente sea demasiado tarde», dijo Dolores, con la voz quebrada, «pero quería que supieras que lo siento de verdad. Lo que hiciste por nuestra familia, nunca podré agradecértelo lo suficiente». Luego sacó un sobre de su bolso y lo puso sobre la mesa. «Esto no compensa todo lo que pasó, pero es un comienzo». Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había un cheque que reembolsaba todos los gastos que había pagado a lo largo de los años, junto con una carta. La letra era de Javier. «Querida Carmen», comenzaba la carta, «espero que te encuentres bien. Soy consciente de que pedirte perdón puede ser demasiado pedir, pero me gustaría que supiéramos si hay alguna posibilidad de reconsiderar nuestra relación. Entiendo si la respuesta es no, pero no puedo evitar intentarlo una última vez. Con cariño, Javier». Miré a Dolores, que me observaba con una mezcla de esperanza y aprensión. «No sé qué decir», dije al fin. Dolores asintió. «No tienes que decir nada ahora, Carmen. Solo, piénsalo, por favor. Javier y yo nos hemos dado cuenta de nuestros errores. Y si estás dispuesta, nos gustaría intentar arreglar las cosas». Permanecí en silencio, mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones. Una parte de mí quería perdonar, empezar de nuevo. Otra parte dudaba, recordando el dolor del pasado. Dolores se levantó, preparándose para marcharse. «Piénsalo, Carmen. Es todo lo que pedimos». Mientras la veía alejarse, me quedé mirando el sobre que tenía en las manos. Una vez más, el futuro parecía incierto. Pero ahora, la decisión era enteramente mía.